Y empezamos el siguiente bloque para hablar de las implantaciones en el exterior. Actualmente, 141 empresas navarras cuentan con más de 400 sedes comerciales o productivas en otros países. Europa concentra casi la mitad de esas implantaciones, seguida de Latinoamérica, Norteamérica y Asia. Para conocer mejor la realidad y también las problemáticas de esas implantaciones, tenemos nuestra segunda mesa de debate. Abordamos aquí la implantación en el exterior como una estrategia de crecimiento de la empresa y forma de abordar el mercado desde allí. ¿Son nuestros productos o nuestros servicios más competitivos generados en el destino? ¿Cómo afecta a la matriz esa implantación? ¿Qué lleva a la empresa a tomar esa necesidad? ¿Lo hace por crecimiento? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por necesidad? ¿Por crecimiento? Bueno, pues para intentar encontrar respuestas satisfactorias, contamos con la participación de Fernando Goñi, es agregado comercial de la Embajada de Canadá en España, especializado en asesorar a empresas de todos los sectores interesados en llevar a cabo un proyecto de implantación en Canadá. Muy buenos días, Egunon. Hola. Y en la próxima hora, además, vamos a escuchar también las experiencias de Daniel Valdés, él es CEO de Nexio Labs. A su lado se encuentra Alfredo Neila, CEO de Plastic Repair System. También contamos con Elena Erroba, Chief Commercial Officer de 3P Biopharmaceuticals. Y por último, esta mesa la completa también la experiencia de Javier Sanz, es CEO de Entecnia. Bueno, pues después de esta breve introducción, os vais ya tomando vuestros asientos, os cedo la palabra. Adelante. Hola, pues buenos días a todos, buenos días. ¿Qué tal estáis? Esto es como el colegio, cuando van avanzando las clases yo creo que cuesta un poco más prestar atención. Esperemos que esta conversación os resulte interesante. Vamos a intentarlo. Soy Fernando Goñi, soy agregado comercial del Gobierno de Canadá en España, trabajo en la Embajada en Madrid y, bueno, como comentaba anteriormente la compañera, pues me dedico a apoyar implantaciones, ya sean comerciales, productivas, o también implantaciones de I+D laboratorios en ecosistemas muy vibrantes que existen en Canadá de empresas españolas. Y lo cierto es que cada vez hay más empresas españolas interesadas en este mercado. Desde que se firmó hace poco el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, pues tengo más trabajo, la verdad, no me puedo quejar. Y venimos a hablar de implantaciones productivas. En las presentaciones anteriores se han colado algunas conversaciones en relación a la implantación productiva. Lo comentaba con uno de los organizadores del Gobierno de Navarra. Por cierto, gracias al Gobierno de Navarra por organizar esta jornada tan interesante y también a todos los partners que forman parte del círculo PIN, si he entendido bien, por invitarnos a todos. Comentábamos que el hecho de que se hable o se escape la conversación hacia la implantación tiene que ver con la madurez del tejido empresarial navarro, ¿no? No es fácil encontrar en otros sitios de España, os lo digo yo por mi experiencia, lugares en donde existan tantas empresas con proyectos de implantación en otros mercados y eso creo que es muy positivo. Cuando hablamos de implantación, bueno, pues lo comentábamos antes de entrar, tenemos en cuenta otras variables que no existen para la exportación. La exportación es muy relevante, es importante para las empresas, es importante para Navarra porque revierte muy en positivo para la economía foral, pero la implantación, digamos, es un paso más, ¿no? Y requiere de una reflexión estratégica muy importante, hay que manejar mucha información, los tiempos son muy importantes también, hay que visitar el país en el que te quieres implantar, tener en cuenta variables como la estabilidad política o económica. Ahora que la geopolítica está encima de la mesa, vemos cómo los bloques de poder mundiales están cambiando y decidir establecerte en un país también implica muchos riesgos, ¿no? Hay una inversión muy importante y hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a hablar de cómo la inversión y la implantación en otro país revierte en positivo para Navarra. Este es un debate que existe sobre cómo, por ejemplo, una empresa como comentaremos ahora, con una fábrica en México, puede revertir en positivo para Navarra, ¿no? Cómo afecta de manera positiva. Y yo pues me fijaría en los países más importantes económicamente hablando del mundo. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, son empresas, o sea, son países que cuentan con una grandísima cantidad de empresas multinacionales, empresas que ya hace muchísimos años emprendieron el camino de la implantación y que, bueno, que trasladan esa riqueza y prosperidad a sus matrices en origen y revierte
pues en un país más próspero para todos, ¿no? Que yo me enrollo mucho, voy a empezar a presentar a los ponentes. Elena Arroba de 3P Biopharmaceutical, es una empresa farmacéutica, si te quieres presentar... Bueno, si quieres me presento yo misma, sí. Gracias Fernando. Yo soy Elena Arroba, soy Chief Commercial Officer en 3P Biopharmaceuticals, no sé si habéis oído hablar de nosotros. Somos una compañía biotecnológica, operamos en el ámbito de la salud y lo que hacemos es desarrollar procesos de producción y fabricar a escala industrial nuevos medicamentos, lo que se llama la nueva medicina, que son los medicamentos de naturaleza biológica. Todos habréis oído hablar de la aspirina, ¿no? Como la molécula tipo, molécula química. Esta es la medicina tradicional y medicina de futuro también, claro que sí, pero el futuro real de la medicina pasa por lo que se llama medicina personalizada, el tratamiento personalizado no para curar el cáncer de mama, sino tu cáncer de mama, el tuyo como individuo, ¿no? Entonces, aquí es donde juegan una especial relevancia lo que se llama la medicina biotecnológica, que son los biológicos. No toda fábrica de medicamentos vale para fabricar este tipo de medicinas porque usamos sistemas vivos. Engañamos a las levaduras, a las bacterias y a las células que tenemos en nuestro cuerpo, las engañamos, las transformamos genéticamente para que fabriquen dentro de sí una molécula que ellas no expresan, no fabrican de manera natural, como una insulina. Hasta hace 4 días los pobres diabéticos se tenían que inyectar insulina de la pituitaria de los cerdos. Hoy no, hoy utilizamos ingeniería genética, engañamos a bacterias, les introducimos el gen de la insulina y hacemos que esa bacteria produzca la insulina, matamos la bacteria, extraemos el producto y ya tenemos nuestro medicamento. Esto que se dice en un minuto pues requiere de alta tecnología, alta capacitación, un sistema de calidad muy ambicioso, unas instalaciones muy potentes y, bueno, y un nombre, una identidad, una marca, porque nuestros clientes no están solo en Pamplona o solo en Navarra, ni siquiera están apenas en España, están en Europa y en Estados Unidos, que es donde están las tendencias de investigación en medicamento, donde está la financiación para la investigación de la que nacen estos nuevos medicamentos. Por eso 3P ha nacido como compañía internacional por obligación, vamos a decirlo así. Y Elena nos va a comentar después ese proyecto de implantación, sí, ¿no? en un mercado que nos adelantarás. Sí. Alfredo Neila, el CEO de Plastic Repair Systems. Sí, soy Alfredo Neila, CEO de Plastic Repair Systems. Nosotros estamos enfocados en economía circular, optamos por un proceso alternativo al reciclaje para la descarbonización de cadena de proveedores y flujos logísticos. En Europa hay 2.600 millones de RTPs, Returnable Transport Packaging Items. De estos, entre un 10 y un 15% se rompen, es decir, entre 250 y 400 millones. A día de hoy, ¿qué hacen las grandes empresas o qué opciones tenían? Landfilling, tirarlo. Y lo otro es reciclar, una de las 3 R's de economía circular, muy bonito. Reciclar, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque por cada kilo de plástico reciclado se emiten 4 kilos de emisiones de carbono. Estamos hablando de megatones de emisiones en Europa. Nuestra propuesta de valor se centra en la R de reutilizar, hay 3 R's en economía circular, reutilizar, reducir, reciclar. Si nos enfocamos a reutilizar y reparamos, nosotros somos capaces de evitar esos megatones de emisiones de CO2 anualmente, somos capaces de dar un 70% de ahorro en unos ítems, en unos activos, que son el tercer activo en la mayoría de grandes empresas. Nosotros trabajamos con líderes en automoción, con líderes en bebidas, en retail, todas grandes empresas. Luego explicaremos un poco el por qué estamos forzados a internacionalizar para dar servicio a estos clientes con los que hemos construido credibilidad a nivel local y luego con los que vamos a crecer a nivel internacional. Entonces, nuestra propuesta de valor, además de ese ahorro económico del que menciono, tiene también un ahorro indirecto, en costes indirectos, por no disrupción en operaciones. ¿Por qué es esto? Porque ahora mismo reciclar lleva entre 20 y 40 semanas ese ciclo de reciclado y reemplazamiento de los elementos dañados y nosotros somos capaces de reemplazar esto en 2-4 semanas. Tenemos un cliente muy grande, una compañía multinacional americana, con la que trabajamos en Europa y en México. En Europa y en México, con el mismo contexto macro, tuvieron 0 disrupciones. En cambio, en Estados Unidos perdieron producción por un total de en torno a un 2% de su facturación global por falta de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta muy redonda y bueno, estamos partiendo desde Navarra, somos una empresa en Navarra, con 4 plantas en España, una planta en México, con una segunda apertura a final de año, una planta en Polonia, hemos abierto hace 2 meses, y con previsión de apertura en Turquía, Polonia
Nuestro gran reto es Estados Unidos. Esto nos lo contarás en detalle más adelante. Contamos también con Javier Sanz de Entecnia Consulting. Buenos días, me llamo Javier Sanz y, como dices, soy el CEO de la empresa Entecnia Consulting. Es una empresa de ingeniería que nació en el 2009 con el objetivo primario de dar servicios de diseño y desarrollo de productos en automoción. Inicialmente empezamos con sistemas de frenos y luego fuimos aumentando nuestras capacidades para dar servicios en todos los sistemas de seguridad activa del vehículo: frenos, suspensión, dirección. Un poco más tarde empezamos a ver oportunidades en el mercado que quizá no estaban cubiertas con nuestros clientes, nichos de mercado, que veíamos que podíamos diseñar productos que podían tener un cierto interés para ese mercado, ¿no? Entonces empezamos a diseñar nuestros propios productos, patentamos las ideas que íbamos teniendo y a continuación pues buscamos socios industriales. Nosotros no tenemos capacidad productiva, socios industriales a los que podamos ceder nuestras patentes y fabriquen los productos pues con unos acuerdos comerciales que tenemos, ¿no? La tercera vía en la que empezamos a trabajar fueron los proyectos de I+D. Vimos que necesitábamos aprender más de lo que sabíamos, necesitábamos cada día mejorar y a través de las oportunidades de los proyectos con financiación pública, pues nos metimos en proyectos que quizá en un principio no teníamos muy claro cuáles iban a ser sus objetivos, pero que movían áreas de interés, áreas de desconocimiento por nuestra parte, que nos permitían aprender y dotar de ese conocimiento a las dos áreas anteriores, ¿no? de consultoría y de desarrollo de nuevos productos. Y bueno, finalmente hace 2 años nos metimos en el área de movilidad, sobre todo en el diseño de motocicletas eléctricas y tuk-tuks para Asia, ¿no? En este momento nuestra oficina principal está en Pamplona. Tenemos otra empresa en Estados Unidos, en Detroit, una oficina comercial en Hong Kong, una oficina de ingeniería en Shanghái, otra en Nueva Delhi, y ahora estamos explorando pues otros mercados que quizá hablaremos luego. Muy bien. Y hablamos con Daniel, que ya lo habéis conocido los que habéis estado en la sesión anterior porque ha hecho la última pregunta y ya se ha presentado. Una empresa que ha crecido muchísimo, de forma muy rápida en los últimos 4 años aquí en Navarra. Bueno, soy Daniel, el CEO de Nexiolabs. Somos una empresita que va a sonar a topicazo. La empezamos 4 amigos, no en un garaje, pero sí en un piso en Barañain. Esto hablamos hace 4 años. En los primeros 2 años fue un crecimiento más normal, crecimos hasta 14, 18 empleados, una cosa así. Sí que es verdad que desde que nos empezamos a especializar en el mundo de los videojuegos, porque veníamos de desarrollar para terceros y decidimos que teníamos el conocimiento suficiente para hacerlo nosotros mismos, hemos crecido de forma exponencial. A día de hoy somos entre 130 y 140 empleados directos aquí en Pamplona, en Tajonar, y otros 100 o 100 y pico asociados o indirectos. Hemos nacido 100% internacionalizados porque los videojuegos se venden en todo el mundo y al final, por cómo está de atomizado el cliente final, no tienes otra alternativa que internacionalizarte. Pero sí que nos diferenciamos un poco del resto de empresas en el aspecto de que no necesitamos una sede productiva, no necesitamos una oficina. Entonces, diferimos igual del estándar de internacionalización. Bueno, vamos a empezar a desvelar más detalles de vuestros proyectos de implantación, en qué países estáis y cómo lo habéis hecho. Elena, habéis abierto una delegación comercial en Boston, Massachusetts. ¿Cómo se toma esa decisión y cómo internamente se opta por abrir la oficina y no por viajar a Estados Unidos, por ejemplo, para visitar clientes desde aquí, ¿no? ¿Qué es lo que os hace hacer el clic? Yo creo que ha sido un proceso evolutivo. Desde la constitución de 3P, nosotros, nuestro ADN, valga la redundancia, ¿no? Nuestro ADN siempre ha sido el de ser una compañía internacional.
¿Por qué? Porque nuestros clientes son compañías biotecnológicas, biofarmacéuticas, ubicadas en todo el mundo y dentro de todo el mundo, pues en los países donde más inversión y más apoyo hay a la investigación en nuevos medicamentos, que es Europa y Estados Unidos. Entonces, desde un inicio, nuestra actividad de desarrollo de negocio siempre ha estado enmarcada en el ámbito internacional. ¿Cómo lo venimos haciendo? Por nosotros mismos, desde Noain, con un equipo de desarrollo de negocio inicialmente implantado físicamente aquí, pero ya con los años y con el crecimiento de la compañía, actualmente somos 350 personas, hemos tenido que externalizar o contar con profesionales de fuera de España para hacer la labor comercial inicialmente, pero siempre ubicados conceptualmente aquí en España. Estados Unidos ha sido para nosotros un referente desde el inicio. Es la cuna de la medicina, es la cuna de la investigación y la cuna de la nueva medicina. Entonces, bueno, hemos hecho una prospección comercial desde 3P, desde el 2009, desde el inicio de la compañía, atendiendo ferias, congresos, eventos. Hemos contratado a algún agente comercial de manera puntual. Y bueno, ahora ya desde el año 2019 que contamos con Kinsight Capital como nuestro socio mayoritario, es un fondo inversor francés, número 1 en Europa en inversión en IT, en IT y en salud. Ellos nos han animado ya muy activamente a dar un pasito más, de hacer una acción comercial desde Noain, a ya dar un paso, el primero de otros que están por venir. Entonces, este primer paso ha sido el de implantar una oficina comercial. La tenemos ubicada en Boston porque Kinsight tiene allí una oficina, vamos a decirlo así, ¿no? de representación en Estados Unidos en el área de Boston. ¿Por qué Boston? Pues porque Boston y el área de San Diego son los dos hubs en Estados Unidos más potentes en biotecnología. Entonces hemos abierto ahí una oficina. ¿Y por qué? ¿Por qué hacerlo y no seguir haciendo la actividad de desarrollo y negocio desde Pamplona? Bueno, pues porque 3P no tiene otra alternativa más que la de crecer y crecer orgánicamente, vamos a decirlo así, con implantaciones físicas, porque es lo que hace nuestra competencia. El sector de las CDMOs, que es lo que somos nosotros, Contract Development Manufacturing Organization, es decir, bueno, una empresa que fabrica para terceros medicamentos, el comportamiento del mercado y de nuestros competidores es el de ganar tamaño con operaciones de M&A, fusiones, compras, adquisiciones, de manera que ganar tamaño es un must, una obligación para no perder independencia, ¿no? y capacidad para operar. Entonces 3P está buscando generar más tamaño, inicialmente con esta oficina comercial como primera punta de lanza, pero la idea desde luego es hacer ya una implantación física potente con instalaciones productivas, instalaciones de análisis de medicamentos, de lo que haga falta. Y para eso necesitamos Boston y estar allí con una oficina comercial, porque hay que conocer el mercado, establecer relaciones con key opinion leaders, con personas que nos ayuden a entender mejor el mercado, a buscar fábricas, incluso instalaciones que poder comprar, y eso hacerlo viajando desde aquí, cogiendo, que ahora ya tenemos avión Pamplona-Madrid a las 6 de la mañana, que tú no sabes lo que es viajar a Estados Unidos desde aquí. Facilita las cosas. Pues facilita, pero lo suyo es estar allí, hay que estar el día a día allí. Y de cara a vuestros clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, el abrir esa oficina os posiciona de una manera positiva, entiendo, y de cara a vuestra competencia también, ¿cómo lo han recibido? De cara a nuestra competencia es enseñarles un poquito los dientes, ¿no? Porque todavía 3P, y eso que ya llevamos pues, más de 15 años en el mercado, se nos percibe internacionalmente como una compañía pequeñita. Las CDMOs que operan en el sector, pues las grandes corporaciones, estamos hablando de miles y decenas de miles de empleados y sites en todo el planeta. O sea, ¿qué CDMO no tiene una planta, un par de plantas en Europa, un par en Estados Unidos, otra en Japón? Nosotros somos muy chiquititos. Entonces, para mantener independencia hay que poner el pie, ¿no? en otras ubicaciones. Entonces, el hecho de tener esta oficina comercial ya hace que el nombre de 3P, ya, bueno, de la minúscula ya pasamos casi a mayúsculas, ¿no? Y es un aviso también de que este es el principio de un camino, ¿no? Eso para la competencia y para nuestros clientes, sobre todo para todos, pero bueno, principalmente para los americanos, es también perciben que el cliente americano no es un cliente residual para ellos. El cliente americano es un cliente importante para 3P al que cuidar y con el que se tiene que estar cerca, ¿no? Y porque hacer una llamada de Teams con 6 o 9 horas de diferencia horaria cuando estás fabricando un medicamento que es crítico para que ellos hagan un ensayo clínico, eso hay que hacerlo estando cerca. Y se está cerca con el Teams, pero se está mucho más cerca cuando vas a ver al cliente. Y si puedes estar con un avión de 1 o 2 horas, es mejor que un desplazamiento de 10, 12 horas. Y Alfredo, vosotros tenéis
centros de reparación en Polonia y México, también Norteamérica, como se decía antes, Sí. pero son mercados muy diferentes, ¿no? O sea, Polonia con México, con Estados Unidos. ¿Cómo de todos los países que hay en el mundo acabáis optando por estos dos mercados? Una muy buena pregunta. México es un país con un potencial tremendo y ahora con el decoupling, Estados Unidos está tratando de buscar alternativas en producción a China. Las perspectivas son impresionantes a nivel de crecimiento, un mercado básico para nosotros, estamos allí desde hace 4 años. Era como muy natural, ¿no?, el estar en México como un paso, ¿no? Primero culturalmente hay una cierta afinidad y como un paso previo, ¿no?, a atacar Estados Unidos. Estamos ahora mismo en Puebla, vamos a abrir en el norte de México con idea de empezar a atacar el sur y tenemos ya un plan en marcha para entrar por la costa este y medio oeste a Estados Unidos. Entonces, bueno, México como muy natural, como decía, Polonia también. Nosotros al final no dejamos de tener en nuestra estructura de costes un impacto importante en lo que es la mano de obra. Entonces, atacamos el mercado europeo desde el perímetro, España, el sur de Italia, es una idea, y el este de Europa. Entonces, Polonia es un punto natural también de entrada. Estamos muy bien localizados con automoción, centros de distribución logística. Entonces, bueno, pues los dos tienen ese punto, ¿no?, de buscar pues ese punto competitivo y de economías crecientes. Si miras Polonia, en la economía mundial tan solo China aguanta el ritmo de Polonia, o Polonia aguanta el ritmo de China a nivel de crecimiento en los últimos años. Bueno, esto viene con una serie de efectos secundarios. Nos hemos encontrado alguna sorpresa, bueno, en la que ya hablaremos un poco más tarde a nivel de dificultades en otros mercados y demás. Sí. Y a nivel de barreras, son mercados muy diferentes. En México, lógicamente, el idioma no es una barrera. No sé si lo ha sido en Polonia o no, temas burocráticos. No lo sé. En Polonia, bueno, hemos tenido, la verdad es que una estructura a nivel interno con gente polaca, entonces hemos podido hacer una implantación allí desplazando gente de origen polaco a Polonia. Hemos tenido allí un equipo desplazado 3 meses con gente de aquí que ha estado yendo y viniendo, y luego una persona que se ha quedado allí. Bueno, entonces estamos tratando de solventar o de, digamos, de alguna manera bypassear ese problema, esa barrera. México tiene sus otros challenges, tienen, bueno, a nivel, es muy relacional y la verdad es que en México es esta cultura de que nunca te dicen a nada que no. Entonces tú vas haciendo tus previsiones, ¿no?, de expansión y demás, y bueno, pues parece que las cosas van entrando en cierto ritmo y luego te das cuenta que no, que tú tienes que aplicar un coeficiente de corrección en tu entrada, porque ves que efectivamente las ventas no son como te las cuentan, sino bueno, todo tiene su pequeño decalaje. Bueno, vamos aprendiendo con todo y es algo que tenemos ahora mismo controlado. Y volviendo a Polonia, lo que sí nos hemos encontrado es, bueno, una inflación muy alta que nos ha afectado al proyecto. Hay una desviación en el presupuesto porque anualmente, pues, por ejemplo, la parte de real estate, de inmobiliaria, se ha doblado prácticamente. Ha habido también un incremento muy importante en lo que son ajustes de costes de mano de obra, porque tiene una inflación disparada. La oficial era un 17%, pero con todos los que hablamos y con elementos macro objetivos están por encima del 20%. Entonces, bueno, pues situaciones que se dan, ¿no?, y en las que te tienes que ir adaptando. Y cada vez que entras en un mercado nuevo, pues es una aventura, ¿no? Tienes que tener flexibilidad y capacidad de adaptación para ser competitivo en ese mercado. Y Javier, en vuestro caso, la empresa la creas en el 2009 y ese mismo año abrís oficina en Michigan. O sea, inmediatamente la implantación se produce con la incorporación de la compañía, ¿no? En el 2010, si no me equivoco, ya tenéis un equipo de ingenieros en Alemania trabajando. En 2012, otro equipo en Shanghai. Se puede hablar de un proyecto de implantación galopante, ¿no?, muy rápido. Sí. Bueno, la primera oficina de Detroit fue una obligación. Nuestro cliente más importante nos concedía un contrato si dábamos servicio directo tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual pues no tuve más remedio que abrir esa oficina en Estados Unidos. Fue muy fácil, la verdad. O sea, fue mucho más fácil abrir la oficina de Estados Unidos que la de Pamplona. Pues mira, tendremos que llamarles para pero que nos muchísimo, expliquen, ¿no? muchísimo más fácil. Mantenerla es otra historia, pero abrirla fue muy fácil. Y luego el resto de las empresas que hemos ido abriendo ha sido pues por la necesidad de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro cliente tipo no es una gran multinacional, aunque alguna tenemos,
pero estas empresas normalmente tienen ya sus propios recursos de I+D y además son muy celosas en cuanto a sacar el desarrollo de nuevos productos al exterior, ¿no? Nuestro cliente objetivo es una empresa, son startups, empresas pequeñas y medianas, con objetivos técnicos muy ambiciosos, pero quizás sin la capacidad interna como para poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto sobre todo aparece en los países con economías emergentes, ¿no? En donde están saliendo nuevas oportunidades y bueno, pues nosotros tratamos de adaptarnos a esas oportunidades estando presentes donde creemos que más nos pueden necesitar, ¿no? Y trabajáis en el sector de automoción. El sector de automoción tiene una cadena de suministro global, sin embargo, a nivel de recursos humanos has contratado gente de culturas y de culturas de negocios muy diferentes. ¿Cómo habéis integrado esos equipos teniendo gente en Estados Unidos, en China, en Alemania? Sí, hemos tratado de que ese puente cultural entre nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas y los países en los que estamos, pues que ese puente lo formen nuestros propios empleados en los distintos países, ¿no? Es dificilísimo, o por lo menos para mí, soy una persona muy introvertida, y es muy difícil generar esa confianza, depende de en qué países. En China, por ejemplo, lo sabéis todos, las relaciones personales son muy importantes para empezar los negocios, ¿no? Hace falta ser amigo y luego pues ya hablaremos de negocios, ¿no? Pero hay que establecer primero una relación. Y eso lo hacen mucho más fácil las personas locales en su propio idioma, con sus propios tiempos y formas de establecer las relaciones. Sí que buscamos siempre que la cabeza de esos grupos, de esos centros de ingeniería, sean personas locales pero con experiencia internacional, personas que han trabajado en otros países y que quizá están interesados en volver a su país de origen. Pues en algunos casos los hemos captado fuera y les hemos dado la oportunidad de volver como directores de la empresa a su país de origen, ¿no? Eso es un poco como lo estamos organizando. Muy bien. Y Daniel, en vuestro caso no tenéis una implantación en otro mercado, es una empresa digital, en principio prestáis el servicio online, ¿no? Vuestros clientes están en cualquier parte del mundo, pero también tus empleados, ¿no? Decías que la mitad de los empleados están fuera, a pesar de no tener una implantación en otro mercado, sí que tienes la mitad de los empleados fuera de aquí. ¿Cómo lo haces para gestionar eso? Porque desde fuera parece muy complicado, no sé. Hombre, al final hay que pensar que es un reto muy grande. Ya gestionar el crecimiento aquí en Tajonar ha sido un problema. Imagínate si de tus 300 empleados, 150 los tienes fuera. Lo que hablábamos del Teams, o sea, el Teams acerca mucho, pero sí que es verdad que es un reto a nivel organizativo y a nivel de cultura de empresa el poder trasladar cómo piensas o cómo piensa tu empresa de Tajonar a todos los empleados que tienes en el exterior. También hay que decir que somos un sector que la gente está por vocación, o sea, es un sector que lo eliges casi desde que eres niño. Entonces, la cultura de empresa o la cultura del trabajo es algo que viene prácticamente inherente a casi cualquier trabajador que realmente encuentres. Y facilita mucho las cosas y lima muchas asperezas, pero sí que ha sido, yo lo comparo siempre con un tren en movimiento en el que tú solo miras hacia adelante, vas echando las vías y de vez en cuando miras hacia atrás y dices, vale, parece que todo funciona, tengo todos los vagones, sigue tirando vías, ¿no? Es un poco, claro, también somos una startup, aunque seamos 300, claro, tenemos 4 años de vida y no, igual no tenemos ese concepto, ¿no?, de implantación o de cultura de empresa tan arraigado por los años, ¿no?, de la propia empresa. Y si tuvierais a futuro que elegir un mercado en el que implantaros, ¿dónde crees que tendría más sentido hacerlo y por qué? Asia y LATAM, sin dudar. O sea, por el nicho de jugadores directamente. Asia, el 92% de la población juega a videojuegos, el 92%. ¿Vale? O sea, es un número importante. No sé cuántos toman medicinas, pero en videojuegos el 92 juegan. Y LATAM también tienes casi un 70% de la población
que juega al menos a diario algún videojuego. Entonces, para mí son dos mercados donde si en algún momento tuviera que tener implantación física, atacaría directamente. Y Elena, en vuestro caso, ¿qué valor agrega la oficina de Massachusetts a vuestra compañía? No solo hablábamos de clientes, de competencia, todo ese posicionamiento nos ha quedado claro, pero a la cultura de la empresa, Sí, a los propios empleados que ya no trabajan en una empresa que tiene únicamente una presencia en Navarra, sino que ya tiene una sede en el exterior. Yo creo que lo que aporta es a la compañía como tal tener más opciones de fidelizar el talento. Hemos hablado en la mesa anterior del tema del talento, creo que es la gran preocupación, ¿no?, de todas las compañías que estamos aquí. El hecho de que nuestros empleados vean en 3P una compañía en crecimiento, y no solo porque su CEO cada 2-3 meses organiza lo que él llama el café con el CEO, ¿no?, se sienta con los empleados por turnos y les va contando cómo va la empresa. No solo es porque les enseñan unas gráficas de crecimiento, sino porque ven con sus ojos que la compañía se ubica en otra ubicación, y además esa otra ubicación es Estados Unidos. Y además se les habla de que este es el inicio, ¿no?, de un viaje. Nosotros me dieron broma, pero muy en serio, les hablamos de nuestro viaje a Marte, ¿no? 3P está en pleno crecimiento y esta oficina comercial es el inicio de implantaciones físicas en el propio Estados Unidos y en otros países de Europa, que en breve, si todo va bien, podremos dar una noticia a este respecto. Entonces, esto lo que hace en el empleado, ¿no?, de 3P es sentirse orgulloso, tener mayor apego a la compañía y visualizar un desarrollo profesional que le va a permitir ubicarse en otros países, ¿no?, en otras instalaciones. Con lo cual yo creo que es una medida más, entre otras muchas, para captar inicialmente, pero sobre todo para retener talento. En vuestro caso, Alfredo, habéis replicado vuestro modelo en otros países. Sí. ¿Qué beneficio reporta para la compañía? Suscribo totalmente lo que dice Elena, totalmente. O sea, porque al final el captar talento pues tiene el tema de la compensación económica, que no es suficiente. Y las nuevas generaciones piden, bueno, ¿qué proyección tengo? ¿Qué voy a hacer? Nosotros tenemos ese punto de ser muy sostenibles, que es algo que atrae también, pero no es suficiente, ¿no? Entonces sí que hemos notado que desde que hemos reforzado y que estamos creciendo muy rápido y de alguna manera plasmando ese plan en hechos a nivel de crecimiento internacional, sí que vemos que es más fácil en rondas de selección el que las personas en las que nosotros estamos interesados pues vayan pasando, ¿no?, y quieran quedarse. Totalmente de acuerdo. Por otra parte, nosotros ya por nuestro propio modelo de negocio, nuestros clientes, bueno, esto es un tema estratégico también de coherencia, son clientes con huella global, a los que damos un servicio en distintas cadenas de proveedores y flujos logísticos. Entonces, es un tema natural, nosotros tenemos que estar ahí. Y si nosotros mostramos a nuestros clientes que podemos estar en más sitios, esto hace un efecto dominó en industrias en los que ellos ya ven, bueno, estos señores no están en Navarra, pero también nos pueden dar servicio en el este de Europa, nos pueden dar servicio en Norteamérica, y dicen que van a ir a Estados Unidos, y bueno, como están abriendo, parece que van a ir a Estados Unidos, o sea, van en serio, ¿no? Eso por otro lado. Y ya por último, esto es, bueno, también un punto como muy normal, ¿no?, en el planteamiento de internacionalización. Estamos en México y nosotros en México, por ejemplo, vemos que tiene un crecimiento, va a tener un crecimiento sostenido en dobles dígitos o cerca de los dobles dígitos durante mucho tiempo. Estamos en Europa, que bueno, es una economía que va creciendo muy despacio, mucho más madura. Entonces te da una estabilidad, ¿no?, a nivel de resultados consolidados, el estar en distintos mercados emergentes con crecimiento potente, ¿no? Pues esto es como una característica muy básica, ¿no?, para que en tu estrategia integres, digamos, de alguna manera esta estrategia de internacionalización, ¿no? O sea, y Javier, ¿por qué los navarros deberíamos pensar que tiene que haber más empresas implantadas? ¿Qué beneficio aporta a Navarra tu empresa con esas implantaciones en el exterior? Bueno, nuestra empresa es pequeña, con lo cual los beneficios pues son pequeños, ¿no? Pero a nivel económico, por ejemplo, nuestra facturación es exportadora en un 98%. No encontramos trabajo en España, pero sí lo encontramos fuera, ¿no? Con lo cual la balanza comercial es positiva para el entorno y bueno, esa es una de las principales ventajas. Pero para mí más importante es las ventajas sociales que tiene. Yo he tenido la suerte de poder vivir mucho tiempo a lo largo de mi vida en distintos países
y creo que eso me ha enriquecido mucho, por lo menos es lo que yo pienso. Y creo que tener esa oportunidad es importante. Entonces, para los ingenieros que trabajan con nosotros, el tener relación directa con otros países, con otros equipos de otros países, ver cuáles son las necesidades que esos países, esas comunidades tienen, entender las formas de hacer las cosas, entender sus prioridades, sus principios, pues es muy enriquecedor. Entonces, ellos tienen la posibilidad de trabajar en proyectos conjuntos, de liderar equipos de otros países, visitar los proveedores, visitar los clientes, conocer los países en primera mano, viviendo allí o pasando una temporada allí, ¿no? Para mí ese es el principal activo que tenemos trabajando en otros países. Y Daniel, en vuestra empresa, ya hemos dicho que tenéis empleados en muchos sitios trabajando en remoto, ¿cómo explicarías a toda esta gente que eso es beneficioso para Navarra también, que tengas tanto empleado en otras ubicaciones? Hombre, al final, como cualquier empresa, es un empleado que va a generar valor en donde esté el origen de la empresa, por lo tanto es un valor directo. Y luego sí que es verdad que nosotros en Nexio, como empresa y para potenciar el contratar en Navarra, actuamos incluso de incubadora para proyectos que salen de la universidad y de diferentes sitios donde captamos ese talento, incubamos, validamos el proyecto y lo sacamos a mercado, y luego esa gente que ha trabajado en esos proyectos se quedan trabajando con nosotros, quien quiera, claro. Es un valor directo, estás dándole una salida directamente a esos estudiantes que, por desgracia, se van a tener que ir fuera de Navarra porque no hay muchas empresas de desarrollo tipo la mía, y ya no es que se tengan que ir de Navarra, es que posiblemente se tengan que ir de España. Entonces estás volviendo a localizar estudiantes que acabarían en cualquier otro sitio. Para mí es un valor el retener talento aquí, ya no solo el que podemos contratar fuera, sino el ser capaces de cada año poder tener un proyecto que lo retienes aquí porque tiene el valor suficiente como para decir, oye, esta gente no se tiene que ir fuera, esta gente se tiene que quedar. Y esa retención, ¿cómo la cohesionas, ¿no? Porque están algunos de ellos muy lejos. ¿Todavía tiene sentido para vosotros el contacto cara a cara? ¿Organizáis reuniones anuales aquí en la matriz? ¿Les hacéis viajar cada cierto tiempo? ¿Cómo os organizáis desde ese punto de vista? La verdad es que como somos muy jóvenes y el crecimiento ha sido muy exponencial, en los últimos 18 meses sí que hay que decir que solo hemos tenido un all hands, o sea, una reunión con todas las cabezas pensantes más importantes de la empresa aquí en Tajonar, que ha venido gente pues de Canadá, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Italia, un poco de todo el globo, pero hasta el momento ha sido la única. Así que la idea es pues ir repitiéndolo cada cierto tiempo, pero estamos en un estado en el que estamos cerrando esos procesos y cómo se tienen que realizar. Sí que es verdad que a nivel de Teams, una vez al mes tenemos un sprint review para explicar cómo va toda la compañía, cómo van los proyectos, cómo van todos esos procesos, y básicamente es lo que hacemos para intentar cohesionar a todo el equipo, que es un reto, estando tan atomizados, tan separados unos de otros. Siguiendo con el tema de la logística, cuando se tienen implantaciones en diferentes mercados, obviamente hay que viajar. Alfredo, a mí me consta que viajas mucho, no sé si eres el único. ¿Cómo os organizáis dentro de la compañía para visitar los centros en México, en Polonia? Cuando te vas, ¿quién se queda al cargo de lo que haces aquí? ¿Trabajas en una franja horaria, en dos? ¿Cómo lo haces? Estoy hablando con Eduardo, no sé cómo lo haces. Tiene 24 horas al día gente trabajando. Mira, hay como distintas etapas. Me ha encantado lo que ha dicho Ezequiel antes, esto de la etapa de descubridores, conquistadores, evangelizadores y emancipadores, porque es verdad que los proyectos tienen sus etapas, ¿no? Entonces nosotros al principio en las etapas tenemos el departamento de operaciones muy metido en lo que es la fase de desarrollo e implantación, luego tenemos al departamento técnico ya para estabilizar un poco todo el tema de caracterizaciones, de relación con cliente, de ver exactamente qué es lo que se necesita. Luego hay una parte, bueno, la parte comercial es un seguimiento continuo, ¿no? Y luego la parte de emancipar, bueno, todavía no hemos llegado del todo ahí, eso llevará su tiempo, pero ahora mismo sí que tenemos, sobre todo operaciones, el departamento técnico muy movido, la parte comercial, pues bueno, tenemos que ir poniendo,
nuestro personal, pero bueno, le vamos dando un seguimiento. Y nosotros estamos estructurados de tal manera, somos como, la central está en Navarra, es una empresa que nosotros damos servicios a las empresas, digamos, satélites, ¿no? Tenemos a las subsidiarias. Estas empresas se dedican a la producción y todo lo que es el I+D, ingeniería, asistencia técnica, asistencia de producción, se da todo es centralizado aquí. Entonces, si nosotros vamos creciendo fuera, nosotros hacemos crecer la empresa en Navarra. ¿Sí? Me estoy adelantando un poco a las preguntas, pero va todo muy de la mano, ¿no? Entonces, tiene sus fases y nosotros estamos tratando de estructurar un equipo de tal manera que desde Navarra demos servicio y poco a poco vayan soltándose, pero siempre van a estar de alguna manera integrados en este tipo de estructura. Y Javier, comentábamos por temas de geopolítica, el proteccionismo, la oficina de Michigan la abristeis precisamente porque prácticamente os obligaron a hacerlo, ¿no? ¿Tú estás observando una tendencia en este sentido, que los países están generando y creando barreras de entrada para que las empresas se vean obligadas a implantarse en el mercado, produciendo un efecto económico positivo para ellos? ¿Estás observando que se está produciendo esto? Sí, sin ninguna duda. Sí. Y nuestra empresa, no tanto como la vuestra, pero es una empresa bastante virtual, ¿no? Nuestros productos al final pues son ideas, son planos, informes, patentes, y parece que no debiéramos estar muy influenciados por las decisiones geopolíticas que tú comentas, ¿no? Pero sin embargo, por poner unos ejemplos que nos han afectado, ¿no? En 2017 o a partir de 2017 en Estados Unidos, pues la importación de servicios tecnológicos, la importación de conocimiento se hizo muy difícil, ¿no? Se pusieron muchas barreras, de forma que la única forma que teníamos de poder dar servicios tecnológicos, de poder hacer ingeniería para empresas americanas, era estar allí. Entonces, esa obligación que tuvimos al principio de abrir una oficina nos vino bien porque tanto dar soporte desde España como mandar ingenieros residentes fue muy difícil. Fue muy fácil hasta 2017, pero a partir de 2017 teníamos muchas dificultades para conseguir visados y muchas dificultades también de nuestros clientes para contratarnos, ¿no? En China, por ejemplo, el proteccionismo es diferente, ¿no? Allí lo que son muy laxos, vamos a decir, es con la defensa de la propiedad intelectual. Depende de las áreas, pues es más proteccionista o menos proteccionista. En aquellas áreas en las que ellos están empezando a tener productos, pues sí que tienen más cuidado, persiguen más la defensa de la propiedad intelectual, pero en las áreas en las que ellos son menos potentes, no la protegen en absoluto, ¿no? Entonces, eso también nos ha influido mucho. En India, en automoción, que es donde nosotros estamos, hay una norma de obligado cumplimiento en el que el 85% de los productos del vehículo tienen que ser locales. Y si alguna empresa no utiliza productos locales existentes en el mercado, tiene que explicar por qué. Y tiene que tener la aprobación gubernamental para poder importar esos productos. Aquellos productos que están en esa lista y no existen en el país y por lo tanto son una excusa para comprarlos fuera, pues el gobierno favorece a las empresas que quieran fabricar esos productos, que quieran investigar sobre ello en el país, ¿no? Eso nos da muchísimas oportunidades, pero si tratamos de hacerlo desde fuera, si tratamos de cotizar, de dar soporte a esas empresas indias desde fuera, pues los términos económicos que nos salen no son atractivos para ellos, ¿no? Con lo cual, pues necesitamos una mezcla de ingenieros europeos, españoles, indios, que nos ayuden a tener unos costes para las cotizaciones más equilibrados y más acorde con las necesidades que tienen esos países, ¿no?
Caso contrario, por ejemplo, nos está pasando, estamos investigando ahora oportunidades en Vietnam y sucede lo contrario. La automoción no tiene barreras de entrada, no tiene impuestos asociados a la importación, con lo cual pues tampoco hay un desarrollo de empresas propias en el país, ¿no? Y bueno, pues ahí también nos interesa estar de momento esperando cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno al respecto, porque lógicamente si quieren desarrollar las capacidades del país, primero tienen que poner unas barreras de entrada para que sea interesante para los inversores locales generar empresas en ese país, ¿no? Y Daniel, el talento es algo crucial para vuestra compañía, lo captáis en muchísimos sitios. Yo lo que veo con las empresas españolas que van a Canadá, por ejemplo, es que las tecnológicas tienen dificultades para contratar locales, porque cuando van a hacer la entrevista dicen, no, una empresa española, yo casi prefiero trabajar para una francesa o una estadounidense. Vosotros sois una empresa de aquí, que captáis talento en todo el mundo. ¿Crees que estar con una filial, por ejemplo, en un país como Alemania o Francia, podría por ese lado ayudaros a identificar o animar a la gente a que se uniera a trabajar con vosotros? Sí, de hecho, o sea, son justo dos localizaciones en las que estamos pensando tener una pequeña filial, una pequeña oficina operativa, por el hecho de que son dos hubs o dos núcleos donde hay mucha gente de nuestro sector y es mucho más fácil captar talento que en España. Ya no hablo en Navarra, en España, o incluso a nivel europeo. Entonces, sí que es verdad que nos lo planteamos, que no sabemos cuándo daremos ese paso, porque estamos tan acostumbrados a ser 100% digitales que da un poco de vértigo el abrir otra oficina, aún que estamos terminando de asentarnos aquí, pero sí que es verdad que tanto Alemania es un nicho donde hay mucho desarrollador y donde podríamos captar talento posiblemente más fácil y más rápido. No hablo de precio, porque posiblemente también se dispare, pero sí que es verdad que tanto Francia como Alemania son dos sedes que están en nuestro objetivo, pero no tenemos a día de hoy una fecha de implantación como tal, y que tampoco tengo tan claro hasta qué punto nos va a ayudar a impulsar la empresa en sí, porque realmente estamos pudiendo captar desde aquí. ¿Será una ayuda? Sí. ¿Merecerá la pena el esfuerzo? No lo tengo tan claro, y el problema es que no tengo referentes o no existen referentes de nuestro tamaño. O me tengo que ir a empresas mucho más grandes tipo Ubisoft, EA, que tienen filiales en todos los países o casi todos los países del mundo, o me voy a empresas más pequeñas que lógicamente son totalmente locales. Ahora mismo estamos un poco en una tierra de nadie que veremos a dónde nos lleva. Me quedan unos minutos para terminar. Alfredo, me gustaría que hablaras de las cosas que habéis conseguido habiéndoos implantado fuera, que nunca las hubierais conseguido. Sí, pues crecer. No hubiésemos podido crecer sin implantarnos fuera, por la propia característica de nuestro modelo de negocio. Nosotros damos un servicio de reparación en hubs logísticos. Es inviable el enviar vía transatlántico, vía barco, elementos desde México a Pamplona, repararlos y los llevar. O sea, no va a pasar, o sea, se nos cae el modelo de negocio, ni huella de carbono, ni ahorros económicos, ni plazos, o sea, es inviable. O sea, no podríamos haber crecido, no podríamos haber tenido la penetración y estar en las cuentas en las que estamos sin esa visión, sin ese plan. Es cierto que empezamos muy local, muy doméstico, construyendo credibilidad, como he comentado al principio, pero siempre con miras a seguir creciendo con nuestros clientes. En vuestro caso, Javier, ¿qué cosas habéis conseguido que no hubierais conseguido nunca? Has dicho que el 98% de tu facturación es internacional, entiendo que la propia existencia de la empresa, ¿no? Pero bueno, seguir vivos después de la crisis de 2008-2009, la pandemia de 2020-2021, una empresa pequeña, lo conseguimos sin tener que reducir en absoluto el número de empleados que tenemos, sin reducir las horas de trabajo, sin reducir los salarios. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos permitió. Y nos permitió eso gracias a tener
proyectos en distintos países, porque esto fueron crisis globales, pero no en todos los sitios al mismo tiempo, ni en todos los sectores al mismo tiempo. Con lo cual, eso nos permitió diversificar un poco nuestras actuaciones, dar soporte o crecer en sectores en los que no teníamos tanta presencia y bueno, pues ir sobreviviendo poco a poco hasta llegar a ahora, ¿no? Y Elena, si hacemos un ejercicio de prospectiva, vosotros habéis abierto recientemente la compañía, no podemos hablar de grandísimos logros recientes, pero en un ejercicio de prospectiva, en vuestra planificación en el medio plazo, ¿qué esperáis conseguir con esa oficina? Sí, bueno, como comentaba, este es el inicio de pasos cada vez más importantes por hacer. O sea, el siguiente paso ya es una implantación física operativa, no comercial, sino operacional, y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Estamos ya muy cerca de ello, así que es consolidar nuestro modelo de negocio, acercarnos cada vez más al tamaño y dimensión que tienen nuestros competidores para ser un player, un jugador de nombre, que es lo que aspiramos a ser. Y en esta fase de crecimiento de las 4 empresas, si tuvierais que dar un consejo a un empresario navarro, algo que nadie os contó y que os lo encontrasteis en el camino, una barrera, algún problema que hayáis tenido que a lo mejor ahora os parece obvio, pero que en ese momento no visteis y que os afectó, que os hizo reorientar la estrategia, que os hizo perder tiempo, dinero, ¿por dónde iría el consejo? Empezamos por Elena, si quieres. No sabría qué decir. Pues nosotros, lo que es la apertura de la oficina la tenemos realmente muy reciente. Yo creo que el tema del talento, vuelvo a insistir, no es un tema menor. O sea, quién va a liderar, quién va a ser el capitán, ¿no?, de esa oficina comercial, tenemos 2 opciones: o contratación de talento local, ajeno a nosotros, sin vínculo de ningún tipo con la compañía, o el desplazamiento, ¿no?, de alguien de la casa hacia allí. Ahora estamos en ese debate, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Alguien de confianza que conoce la compañía, que va a hacer una acción comercial ya con conocimiento de pleno de lo que somos, o alguien realmente bueno que conoce el mercado local pero que no conoce la compañía, y cómo alinearlo con la cultura, ¿no?, de la compañía que decíamos? Ese es el gran debate, con lo cual recomendaría pensarlo muy bien, en mucha profundidad, porque quien lidere ese barco es clave para el éxito. O sea, que reflexión, ¿no? Sin duda. Alfredo. Sí, de nuevo suscribo lo que dice Elena totalmente. Encontrar un buen socio, tener un buen conocimiento, hacer bien los deberes, un buen y sólido business case con muchos coeficientes de seguridad, porque siempre pasan cosas. Sí, y luego tener esa flexibilidad y capacidad de adaptación, ¿no? Ser resiliente en tu entrada. Hemos tenido experiencias varias, hemos entrado en México en pleno COVID, también sobrevivir y esperar, bueno, ir el día a día, pasando obstáculos. Sí, fundamentalmente esas 2 cosas: tener buena atracción y o sea, hacer muy bien los deberes antes de entrar. No es una decisión que se tiene que tomar a la ligera. Javier. Pues poco más que decir, ¿no?, después de lo que habéis dicho. Quizá tomar buena conciencia de cuáles son los condicionamientos legales del país al que vas a ir, porque te puedes llevar alguna sorpresa. Las políticas salariales, políticas de contratación, para mí son 2 aspectos que te pueden dar sorpresas, ¿no? Y luego generar alianzas dentro del país, gente que te pueda ayudar, gente con la que puedas colaborar, que puedan ser tus clientes y proveedores al mismo tiempo. Creo que también es importante para establecerse. Contar con un socio o con un equipo local para mí es fundamental. Y luego, pues pensarlo mucho, como decíais, pero una vez que lo has pensado, no ser tibio. O sea, si vas y te la juegas. No te puedes quedar a medias. ¿Y Daniel? Yo, suscribo lo que dicen nuestros compañeros, pero sí que tengo igual algo que recomendar, que va a sonar súper obvio para las empresas que ya lleven tiempo, pero por favor, cuando os implantéis o empecéis a andar con vuestra empresa, un buen departamento legal y un buen departamento financiero que lleve un control real de los gastos, porque cuando estás creciendo muchas veces no te das cuenta de lo que haces, y es primordial. O sea, es lo primero que deberías tener en la empresa. Lo primero. Control, ¿no? Control. Sí, porque
no nos engañemos, cuando creces de una empresa tan pequeñita que es lo haces tú todo y empiezas a crecer, dejas de tener ese control, y hasta que no te rodeas de gente que te dice, hey, o sea, esto frena, esto no te das cuenta. Entonces, para mí, el consejo es, si estás creciendo, lo primero piensa en tu departamento financiero y en el departamento legal. Nos queda claro. Abrimos, si os parece, el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna cuestión para alguno de los ponentes. Por ahí tenemos una, Javier. Ha salido aquí en esta sesión y también en la sesión anterior y en muchas sesiones en las que hay empresarios que siempre hay una queja acerca de la dificultad para encontrar talento. Y es un tema que me interesa porque yo trabajo en el sector de la formación de talento, que es el sector de la enseñanza superior o de la enseñanza universitaria, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las empresas que dicen que les resulta difícil encontrar talento, pero yo también conozco el lado de los estudiantes, de los recién graduados y también los profesionales jóvenes, que muchas veces dicen que para encontrar un buen trabajo tienen que irse de Pamplona también. Entonces aquí veo un poco de contradicción, ¿no? Por un lado las empresas dicen que no encuentran talento y por otro lado los empleados dicen que para encontrar un buen trabajo tienen que irse de Navarra. Esa es la primera contradicción. Y la segunda tiene que ver con los salarios. Si realmente quieres tener talento, yo creo que también hay que pagar ese talento. Es verdad que el salario no es la única, digamos, condición interesante para uno elegir, para alguien que elija un puesto de trabajo, pero desde luego va a ser muy importante. Entonces me da la sensación de que las empresas se quejan de que no encuentran talento, pero a la vez también no están dispuestas a pagar salarios, digamos, en relación a ese talento. No sé, es un poco una impresión que yo tengo, dos contradicciones que yo veo. Me gustaría saber qué opinan los ponentes. Y bueno, en la parte respondiendo a tu primera pregunta, yo sí que creo, y es algo que estamos hablando en el clúster de salud que hemos constituido hace poquito, las empresas navarras, que necesitamos quizá un mayor alineamiento entre lo que es la oferta académica y el servicio académico. Voy a hablar de mi sector, del sector biotecnológico, biofarmacéutico, salud, un mayor alineamiento en esa formación académica, dirigirla un poquito más hacia las operaciones, las actividades que se dan en las empresas que operan en el sector. Nosotros ha habido años que hemos contratado 100, 150 personas al año. Entonces, tanto a nivel de formación profesional como a nivel de formación académica, estamos trabajando y lo estamos haciendo, tanto a título nosotros como 3P, como a través del clúster, buscando un mayor alineamiento de la oferta académica vía propio grado, vía posgrados, vía programas máster, vía formación profesional, para que esos profesionales que todavía no tienen experiencia, cero experiencia profesional, pero ya tengan una entrada natural que aporte ya valor, algo de valor en el inicio, porque 3P ha sido y sigue siendo una cantera de formación de personas desde cero. Tenemos un programa dentro de 3P, que es el 3P Academy, nos dedicamos a formar y que son muchos meses de formación de nuestra gente para capacitarle sin aportar valor a la empresa. Entonces, un mayor alineamiento, que estamos ya trabajando en ello con las facultades de ciencias de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública, y además de formación profesional, vamos consiguiendo ese alineamiento y que los chicos, cuando salen de la facultad, pues ya tengan en 3P una entrada natural. Ese es el planteamiento. Respecto al tema salarial, bueno, ahí seguro que los compañeros podrán completar, pero bueno, el acompañamiento salarial va en sintonía con el crecimiento y los buenos resultados que va teniendo una compañía. En sus primeros años, nuestra leitmotiv es el sobrevivir, ha sido el sobrevivir, pero ya con el crecimiento, ganar clientes, entrar ya en números positivos y tener cada vez mejor resultado, ya hemos ido adecuando nuestra masa salarial a lo que demanda el mercado. A día de hoy, 3P está ya salarialmente en sintonía y más que en sintonía con lo que dice el mercado. Así que yo diría que es algo progresivo a lo que las compañías nos enfrentamos y nos vamos adecuando conforme vamos pudiendo. Es lo que yo podría decir. También igual la falta de salida para algunas carreras puede ser, claro, mi caso igual es demasiado específico, pero la falta de tejido. O sea, no hay tejido empresarial que absorba a la gente que sale de esas carreras. Y en mi caso es evidente. O sea, yo como una empresa pequeña nacida en Navarra no puedo asumir que toda una promoción de la universidad acabe trabajando en mi empresa. No hay más empresas de desarrollo de videojuegos. Entonces, es una falta de tejido, pero claro, es demasiado específico.
Sí, yo incidiendo un poco, ¿no? Yo creo que hay unas necesidades a nivel empresarial y hay una oferta de licenciados en diferentes especialidades, ¿no? Y a veces no hay encaje entre unas necesidades específicas y lo que se ofrece a nivel de número de licenciados desde la universidad. Creo que tiene que haber un poco de alineamiento ahí, de necesidades de empresa con la oferta académica y los licenciados que salen. Luego también hay un punto de autocrítica, ¿no? Si tú no fidelizas o no eres capaz de fidelizar tus empleados, tienes un coste por rotación oculto que te dispara tus costes. Entonces tú no puedes ofrecer un salario igual de bueno si no fidelizas a tu gente. Si tú eres capaz de fidelizar, quitas esos costes y los puedes revertir en mejores salarios. Entonces es un poco, bueno, pues estamos hablando de cultura, estamos hablando de oportunidades, ¿no? De tener esa visión hacia afuera, de dar, digamos, otra serie de beneficios, ¿no? a nuestra gente, más allá de la pura compensación, ¿no? Pero va un poco ligado todo. Yo, además de... pero tampoco funciona. Aparte del talento, a mí me gustaría hablar de la ilusión, porque lo que necesitamos son resultados. Y muchas veces encontramos personas con talento, pero sin ilusión. Y yo creo que más resultados se obtienen con ilusión que con talento. Y de verdad, nosotros contratamos ingenieros recién salidos de la universidad que tendrían que comerse el mundo. O sea, yo me acuerdo cuando salí de la universidad, todo se me hacía pequeño, yo quería de todo. Y ahora no. Yo creo que los valores han cambiado quizá, pero hay menos ilusión por conseguir resultados profesionales. Es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Quería preguntaros en el tema financiero, ¿no? Que no se ha hablado mucho, creo que una inversión, una implantación fuera es muy costosa. Y quería saber en quiénes os habéis apoyado, organismos españoles fuera, consultoras, entiendo, pero en el aspecto financiero, ¿quién ha sido? ¿Cofides, Banca Española, Banca en Destino? ¿Habéis tenido ayudas también de organismos locales donde os habéis implantado? Y quería saber un poco eso, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, nosotros el crecimiento lo estamos soportando con nuevos inversores. En Venture Capitals hemos entrado en una ronda hace un año y medio y esto es lo que nos da, digamos, recorrido. Nosotros hemos ido demostrando una trayectoria, unas previsiones y en base a eso, pues bueno, vamos cumpliendo nuestros hitos y tenemos esa financiación. Sí que es cierto que en Destino se ofrecen muchas cosas, en Polonia se ofrecían cosas, pero realmente van muy ligadas, cuanto más desarrollado es el país de destino, más desarrolladas hay más de. Estuve hace 2 semanas en Nueva York, en Estados Unidos, y están tanto la agencia, digamos, en New Jersey como en Nueva York, muy interesadas en atraer I+D, más allá de operaciones, ¿no? Y las ayudas van volcadas ahí. En Polonia nos encontramos con una situación en la que sí, por zonas, además había zonas como más desarrolladas con menos ayudas y zonas menos desarrolladas con más, pero también ligadas a unos volúmenes a los que nosotros no llegábamos, ¿no? Entonces, fundamentalmente en nuestro caso ha sido vía financiación interna. En nuestro caso ha sido nuestro socio accionista el que nos ha ayudado con papel protagonista. En nuestro caso igual fue un poquito más startupero y bueno, hicimos una ronda de financiación pública de crowdfunding, crowdlending o como queráis llamarlo, que la verdad que fue bastante exitosa, se cerró en unos 90 segundos y fueron casi 15 millones de euros. Y bueno, y luego pues financiación privada a través de Ventures y algo de banca tradicional. En nuestro caso, pues la única ayuda que hemos tenido ha sido la del país de origen, ¿no? Que es donde estamos ahora, con las ayudas a la internacionalización y los consejos y el apoyo que hemos tenido institucional. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí.
Muchas gracias a los ponentes por vuestra generosidad, por compartir toda la información con toda la gente. Yo creo que estos momentos son importantes, ¿no?, de interactuar, salir de la oficina y hablar un poquito. Gracias, Miren, Gloria, también por la invitación y nada, esperemos que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna cuestión y queréis seguir la conversación más adelante, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Por aquí.